Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C91 Resurgimiento 4. Capítulo 91 Resurgimiento 4. Afortunadamente, el rastro de destrucción fue bastante fácil de seguir. Siulan no fue nada sutil. Los árboles que aún ardían y el césped destrozado contaban la historia de una batalla en curso, pero ella no tuvo tiempo de descifrar los detalles. Lindy rápidamente se dio cuenta de que el peligro aún persistía con grupos sueltos de firmas de y cazando por el bosque. Pudo evitarlos con un poco de esfuerzo, pero tuvo que preguntarse por qué no habían seguido simplemente el rastro obvio que ella estaba usando para guiarla. Olía a trampa de algún tipo, pero podía sentir el de Siulan en los fuegos que aún ardían a lo largo del camino, por lo que no podía darse la vuelta. La ruta finalmente la llevó a una hendidura en un alto acantilado manchado de hollín y ceniza dentro de la cual podía sentir el de Siulan. Ninguna de las otras fuentes de ahí estaba cerca, pero algo todavía parecía no estar del todo bien. Después de un momento, descubrió lo que estaba mal. En medio de los daños causados por la batalla a los árboles que rodeaban el claro, hubo inconsistencias y, después de entrecerrar los ojos al ver más de cerca, vio lo que era. Se tallaron aproximadamente caracteres de formación simples y bien ocultos en la corteza de los árboles. Eran las cosas más simples, no más que una alarma configurada para alertar al lanzador si una cantidad significativa de salía del área rodeada. Fueron preparados apresuradamente, pero ese mismo descuido fue una defensa, dejándolo en un gatillo fácil. No estaba segura de poder desactivarlo sin activarlo porque cualquier daño los activaría. Confiaba en su capacidad para pasar desapercibida del ring, pero Geu Siulan tendría más problemas. Y si Fanjo estaba con ella, las posibilidades se volvían casi nulas a menos que hubiera estado entrenando en secreto su habilidad para escabullirse. Pero lo primero y más importante era que necesitaba confirmar si estaban bien. Lindy se acercó silenciosamente a la hendidura y permitió que el control de su propio y se deslizara mientras llamaba a su amiga. «Geu Siulan, ¿estás aquí?» «Soy yo, Lindy. Seguí tu rastro». El claro permaneció en silencio durante un largo momento mientras Lindy permanecía al aire libre para que pudiera ser vista fácilmente. Finalmente, escuchó a Geu Siulan gritar desde dentro de la grieta. «¿Y cómo voy a saber si no eres producto de la basura cobarde que me ha estado acosando?» Siulan preguntó con altivez, a pesar del cansancio en su voz. Su voz estaba tensa y tensa. Como Lindy no podía verla, debe haberse estado escondiendo detrás de un giro más adentro. Lindy reflexionó sobre su respuesta. «Geu Siulan, hace apenas unas semanas me confiaste que te preocupaba que nuestras salidas a las tiendas de dulces entre duelos hubieran contribuido a tu... No digas cosas así en voz alta». La voz de su amiga la interrumpió, sonando exasperada. Ahora podía ver a la niña frunciéndole el ceño, después de haber asomado la cabeza desde la esquina detrás de la cual se había estado escondiendo. «¿Preferirías que dijera algo realmente privado?» Lindy dijo secamente. «Geu Siulan, ¿estás bien?» La niña la miró con sospecha antes de salir, luciendo bastante andrajosa. Su cabello estaba torcido y sus manos manchadas de hollín. También caminaba con una ligera cojera y tenía un feo hematoma debajo del ojo derecho. «Bueno, considerando todo», Siulan respondió, cruzando los brazos mientras miraba con cautela hacia el bosque. «¿Cómo supiste dónde buscarme?» «Sulin me dio un lugar para empezar». «Ella está trabajando en un nuevo arte», Lindy respondió fácilmente. «A partir de ahí, solo tuve que seguir los incendios». Siulan dijo secamente a su burla, incluso cuando su expresión se retorcía de desagrado. «Supongo que M». Hizo una pausa y miró a Lindy. «Entonces le deberé gracias. Supongo que no tienes a nadie más contigo». No, Lindy negó con la cabeza. «San Malen está levantando el infierno otra vez, así que solo yo podría venir», agregó, sin dejar que la amargura llegue a su voz. «¿Está Fanju contigo, o uno de los otros?» «El que interrogué mencionó que estabas con un chico».
Ese idiota prometido mío recibió demasiados golpes en la cabeza lanzándose frente a los ataques para mí. Siulan se burló, pero su corazón no parecía estar en el insulto. Como si no pudiera esquivarme, ella se quejó. Estuvo inconsciente por un tiempo, pero ahora está consciente, aunque débil por algún efecto de uno de los golpes que recibió. Lindy hizo una mueca. Fan Yu era una idiota, pero no iba a dejarlo atrás. Él seguía siendo el prometido de Siulan y amigo de Anjian. ¿Sabes lo que están haciendo las personas que te atacan? No. Es como si simplemente estuvieran tratando de enjaularme aquí, dijo Siulan enojada, con humo saliendo de su cabello. Como si yo fuera un cebo, añadió con tristeza, mirando fijamente el bosque. Peor aún, he luchado contra 2 pequeños y cobardes ataques de investigación. Ni siquiera puedo meditar y recuperarme. Lindy arrancó nerviosamente el borde posterior de su manto, mirando ella misma la línea de árboles. San Lilin había creado una distracción secundaria para ella, o esto tenía como objetivo desviar a Anjian y Anfang si regresaban. Tenemos que salir de aquí. Si podemos conectarnos con más personas de Kai, podremos volver con todos los demás y enfrentar esto juntos. Lindy tenía dudas sobre sus propias palabras. Sería peligroso y ni siquiera sabía si más de un puñado de secuaces de Kai seguirían en pie a su regreso. Había al menos 8 o 9 personas en los bosques que los rodeaban, ninguna por debajo del segundo reino tardío. Profundizar en territorio controlado por el enemigo puede ser imprudente, señaló Siulan, demostrando lo cansada que estaba en su defensa de la cautela. Tenía la intención de reunirme con mi hermana en la ciudad hoy para discutir algunas cosas. Siulan se ofreció de mala gana. Si podemos llegar a la base de la montaña, puedo hacerle una señal. Pensé que los discípulos internos no podían interferir en los asuntos de los discípulos exteriores. Preguntó Lindy. Significaría cubrir menos distancia si pudieran depender de la hermana de Siulan, pero lo sacaría de la pelea entre Kai Renxian y la facción de San Lilin. No se les permite subir a la montaña de la secta exterior sin permiso, pero si un discípulo exterior tonto intenta abordar a uno mientras tienen invitados, Siulan explicó que todavía parece amargado. Parecía que no le gustaba la idea de confiar en su hermana mayor. No hay necesidad de molestar a tu hermana, respondió Lindy con firmeza después de pensarlo unos momentos. Tengo un plan. Fan Yu puede moverse, ella preguntó. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien note mi presencia. Lo es, pero Sui está agotado, respondió Geu Siulan, mirándola con curiosidad. Tampoco es seguro para ninguno de nosotros realizar más restauraciones, añadió con pesar. Eso no debería importar para mi plan, dijo Lindy, sacando un par de tarjetas de metal de su anillo. Había llegado el momento de poner finalmente el botín recuperado en la prueba del Elder Soul para usarlo nuevamente. Puedo almacenar copias de mi técnica de movimiento en estos para que las uses y puedo ocultar nuestros movimientos. Una vez que salgamos, podremos unirnos al resto de la gente de Kai. Contacto 2. Forja del Destino. C92 Resurgimiento 5. Capítulo 92 Resurgimiento 5. Muy bien. Espero que sepas lo que estás haciendo, Lindy. Geu Siulan giró sobre su talón y regresó a la grieta. Lindy, por su parte, se giró para vigilar su entorno, incluso mientras sacaba su nuevo talismán de su anillo y lo colocaba en su mano, arremangándose para ponérselo. Afortunadamente, el brazalete de Chuzon se encogió para adaptarse a su brazo mucho más delgado. Su cinta pronto ocupó su lugar en el rim. Ahora que tenía tiempo para considerarlo, su cinta ya no era muy útil. Entre su flauta y su vestido, sus artes de aspecto oscuro ya se habían reducido en su mayoría a requerir un mero goteo de I. Cuando su amiga apareció una vez más, esta vez con su prometido, Lindy estudió al niño más bajo. Parecía pálido, tenía la frente vendada y manchada de sangre y tenía algunas otras marcas de batalla en el cuerpo. Al igual que Siulan, caminaba con una ligera cojera. ¿Sus oponentes habían estado apuntando deliberadamente a las piernas? Ella supuso que era una posibilidad. Fan Yu, ella lo saludó secamente, lanzándole una de las cartas. No tenemos mucho tiempo que perder, ¿puedes correr? Por supuesto que puedo, Fan Yu respondió con el ceño fruncido, arrebatando la tarjeta del aire. Miró hacia el bosque y su expresión se agrió aún más. ¿Estás seguro de esto?
Puede que sean escoria cobarde, pero son muchos. Se abstuvo de decir más ante una mirada de Siulan. Ella no extrañaba la forma en que su rostro se tensaba cuando él la miraba. No es que la sorprendiera. Su aversión mutua nunca se había desvanecido, pero el odio del niño se había vuelto más autodirigido en los últimos meses de interacción menor. Fan Yu no estaba lo suficientemente delirante como para seguir actuando como si Lindy no fuera nada. Es nuestra mejor oportunidad, a menos que quieras sentarte aquí y desgastarte un ataque a la vez, dijo simplemente, y luego le arrojó otra de sus cartas a Siulan. Heo Siulan, necesito que seas mi voz ya que no podré dejar de tocar una vez que comience. Cuando nos acerquemos a cualquiera de las personas de Lady K, asegúrese de que sepan que deben unirse a nosotros. Pasará un tiempo hasta que tengamos suficiente gente para disuadir el ataque. Siulan se quitó el cabello parcialmente desabrochado de los ojos. Mírate. Nunca pensé que llegaría el día en que tomaras el mando, ella olfateó, mirando la tarjeta en sus manos. Dar Foarte vine. Estoy ansioso por vengarme. Sigamos nuestro camino. Lindy asintió y llamó a su flauta a la mano, levantando el elegante instrumento hacia sus labios mientras sus compañeros se tensaban. Uno de los grupos se balanceaba hacia ellos, por lo que necesitaban moverse ahora. Lindy envió pensamientos de consuelo a su espíritu aún confundido y temeroso y luego comenzó a jugar en silencio, pidiendo a su niebla que rodeara y amortiguara su I. Podría permitir seguirlos, pero debería dificultar un seguimiento más distante y ataques precisos. Tan pronto como la niebla los envolvió, sintió que Heo Siulan y Fan Yu activaban sus cartas y comenzaron a correr. Lindy sintió la línea formada por la alarma con su sentido y la rozó casi sin esfuerzo. Su larga práctica para reducir su presencia y las propiedades amortiguadoras de su vestido le permitieron prácticamente ignorar la formación de mala calidad. El paso de sus compañeros fue menos fácil. Heo Siulan lo pasó bastante bien, pero el pasaje de Fan Yu, incluso con la ayuda de la técnica Formless Shade de la carta I, hizo que la línea de alarma vibrara y se tensara como un rayo podrido que soporta demasiado peso. Hay que reconocer que ella sintió que él reprimía su I, aunque solo fuera por un momento, permitiéndole pasar sin activarlo. Luego se fueron y ella redujo su velocidad lo suficiente como para no dejarlos atrás a los dos. Sintió una ligera onda en sus compañeros, y miró hacia atrás para ver a Fan Yu con vapor medicinal flotando desde su palma como si acabara de aplastar algo. Sea lo que fuere, suavizó su forma de andar e hizo que sus piernas bombearan más rápido, evitando que se quedara detrás de Siulan. Lindy corrió, el paisaje era poco más que borroso a su alrededor, desviándose entre los árboles y alejando a sus compañeros de los discípulos que custodiaban el perímetro alrededor de la grieta. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, parecía que su escape no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Cuando los efectos de sus cartas se estaban apagando sobre sus compañeros, escuchó un trueno crepitante y miró hacia atrás para ver una luz brillante en el cielo, algún tipo de llamarada quizás. No necesitaron ningún estímulo para acelerar y, poco después, se encontraron con el primero de los ejecutores de Kai, un niño apoyado contra un árbol y respirando con fuerza sobre un enemigo inconsciente. Sus ojos se abrieron cuando vio la niebla cayendo sobre él, pero la orden gritada de Siulan de seguirlo fue suficiente para ponerlo en movimiento. El control de Lindy sobre la niebla flaqueó mientras intentaba incluir al niño mientras la niebla estaba alta, algo que no había hecho antes. En el calor del momento, una chispa de inspiración la golpeó, y el ajuste de algunas notas en el siguiente acorde fue suficiente para aislarlo con éxito de los efectos de la niebla. El siguiente ejecutor con el que se encontraron requirió un poco más de esfuerzo porque el enemigo de la niña todavía estaba en pie. Un salto y un ajuste de su trayectoria hicieron que las botas de Lindy cayeran sobre la nuca del rebelde, golpeándole la cara contra el suelo y poniendo fin a la pelea. Dejó el mando real de los 2 primeros segundos reinos a Siulan, concentrándose en el camino que tenían por delante. Lindy no olvidó que había visto a aparentes ejecutores peleando entre sí, pero decidió evitar ese tipo de peleas. Lindy no tenía forma de determinar la lealtad en ese momento, ni el momento de intentarlo. Acababan de lograr liberar a un tercer ejecutor cuando Lindy sintió la rápida aproximación de un par de perseguidores detrás de ellos. A pesar de eso, siguió moviéndose, concentrándose en su propia tarea mientras estaba atenta a las órdenes instantáneas de Siulan a los demás.
La primera persona que se acercó a su niebla fue recibida con fuego y viento cortante, y los disparos de flechas gemelas que respondieron no lograron alcanzar nada en su niebla oscurecedora. Los enemigos fueron desviados y siguieron corriendo. Lindy sabía que no tenían mucho tiempo para reunir a otros, pero se dirigían hacia la carretera principal que conduce a la plaza central. Tendría que esperar que hubiera suficientes números allí, pero al mismo tiempo, tendría que ejercer su discreción sobre a quién incluir en su niebla. Ahí le costó incluir nuevos aliados, y Lindy todavía necesitaba mantener una reserva de decente para cuando se vieran obligados a luchar. Se enfrentaron 2 veces más con sus perseguidores, incluso mientras reunían a otro par de aliados. Un enemigo cayó, una fea quemadura que Siulan le quemó en el torso, mientras que uno de los suyos cayó ante una flecha y tuvo que ser llevado. Cada vez, los perseguidores llegaban en mayor número, pero los enfrentamientos parecían más un esfuerzo por acosarlos y desviarlos que un intento real de enfrentarlos. Pero los discípulos exteriores de mayor rango que los perseguían estaban coordinados y, con nada más que aliados sin aliento y desgastados, la propia Lindy no quería una batalla permanente. Esta fue la razón por la que Link y Made tomó la decisión de seguir adelante en lugar de hacer una pausa cuando se acercaban a la plaza. Incluso mientras mantenía viva la niebla, canalizó Ellie hacia afuera, reforzando a sus aliados con Deepward Vitality y los hizo estrellarse contra los 4 enemigos en su camino. Lindy llenó su niebla con construcciones hambrientas y arañadoras y guió a su andrajosa banda, concentrándose en pasar a los enemigos y confundir sus sentidos. Afortunadamente, Siulan parecía conocer su mente lo suficientemente bien como para dar la instrucción real, y lograron salir adelante, acercándose a la plaza. Lindy tenía la intención de unirse a las fuerzas principales de Kai, pero como sus perseguidores los perseguían y sus aliados estaban muy agotados, no estaba segura de que pudieran alcanzar a las fuerzas de Kai. Esto solo se reforzó cuando Siulan habló con voz cautelosa desde su lado. No podrán seguir así. La voz de la niña era áspera y teñida de cansancio. Obviamente Siulan estaba usando alguna técnica extraña. Su cabello estaba en llamas y brasas más pequeñas lamían sus extremidades. Su rostro también estaba pálido y Lindy notó un ligero demacre en sus mejillas que no había estado allí cuando comenzaron esta carrera. Peor aún, podía sentir que sus enemigos finalmente se habían agrupado nuevamente, menos el que Siulan había herido antes. Tendrían que intentar por la seguridad de la sala de conferencias, ya que era propiedad de la secta donde estaba prohibida la violencia, o arriesgarse con una pelea. Lindy siguió corriendo incluso mientras deliberaba, muy consciente de que los enemigos los alcanzaban rápidamente. Un extraño silbido combinado con un rugido sin palabras vino desde arriba. Su mirada se elevó hacia el cielo cuando el poderoso y entró en el rango de sus sentidos. Entonces un terrible impacto golpeó el suelo detrás de ellos, derribando árboles y sacudiendo la tierra bajo sus pies. De la nube de polvo levantada por el impacto, una sola mano enorme arremetió. La mano era lo suficientemente grande como para cerrarse completamente alrededor de la cabeza del enemigo más cercano, un niño delgado como un látigo con una espada. El niño apenas tuvo tiempo de soltar un grito de alarma amortiguado antes de que la mano que le agarraba la cabeza lo arrancara del suelo y lo estrellara físicamente contra un árbol que aún estaba en pie con una grieta astillada. En lo alto, una estrella brillaba en el cielo de la tarde, proyectando una sombra sobre el gigante revestido de acero que emergía del polvo. Kai Renxiang, vestido con un vestido escandalosamente corto, flotaba sobre alas de luz. A los ojos de Lindy, la heredera no estaba tan inmaculada como parecía al principio. Pequeños cortes y raspaduras marcaban sus brazos desnudos. Pensar que tantos desafiarían la orden de mi señora, retumbó Gang Wangli, con su voz resonando extrañamente a través de la parrilla en el casco con cuernos y cara completa que ahora usaba. He aplastado a tantos rebeldes hoy, y aún más de ustedes siguen en pie, tontos y escoria, los romperé a todos y cada uno de ustedes. Su voz subió a su alto volumen normal, amplificado por su altura de 3 metros mientras estaba de pie y se enfrentaba a los 7 enemigos que los habían estado persiguiendo. No hay necesidad de temeridad, Wangli. Puede que sean tontos, pero es nuestro deber verlos civilizados, llamó Kai Renxiang, flotando más abajo, con su sable oscuro resaltando en medio de su resplandor. Has acosado a mis aliados, has herido a mis soldados y has traído caos a la secta. Sin embargo, vuestra rebelión está aplastada, la princesa Sol fue expulsada y todavía estamos en pie.
Ella ladró mientras Lindy continuaba poniendo distancia entre su propio grupo de aliados exhaustos y el grupo cada vez más cohesionado de enemigos. La carrera había sido borrosa, pero ella sabía que los enemigos tenían al menos una persona como ella. Había sentido que sus efectos se disipaban una o dos veces y sus enemigos se reforzaban. No soy despiadado. Envaina tus espadas y abandona este lugar ahora, y esta tontería será perdonada, anunció Kai Renxian. Lindy le lanzó una mirada cautelosa a la heredera. ¿Estaba ella mintiendo o siendo genuinamente misericordiosa? Quédate y continúa desafiándome, y no solo serás aplastado, sino que no tendrás cortesía en la derrota. ¡Qué miedo! Una voz resonó entre los árboles. Bajé para ver por qué mis hijos tenían problemas con algunos pajaritos y resulta que atrapamos un halcón en la red. Lindy parpadeó mientras sentía un cambio en sus sentidos de una nueva firma aceitosa e inmunda entre los 7 enemigos que aún permanecían en pie. Ella miró los árboles, pero no apareció nadie. Mirando hacia atrás a su propio grupo, asintió con la cabeza hacia Siulan, y la niña rápidamente envió a sus aliados más exhaustos, saliendo corriendo de la niebla con sus heridos. Solo quedaron ella, Siulan, Fan Yu y otro niño, que sostenía un fino bastón de metal en sus manos. Había demostrado ser bastante competente para desviar los ataques enemigos durante su carrera. Jan Rensu, Kai dijo fría, con el cabello revoloteando sobre el viento fantasma que la rodeaba. ¿Esperas que crea que realmente saliste de tu agujero por esto? No seas tonto. Detengan a sus hombres. Esto se acabó. HMPH, engreído, como era de esperar, la voz gruñó. Aunque me pregunto si tú y ese Lummox realmente podrían enfrentarnos, ¿esperas que crea que saliste ileso de tus otras peleas? Solo yo soy rival para un gusano rastrero como tú. Gan Wangli gritó, y el sonido de su puño con guantelete chocando contra su coraza resonó en el bosque. ¿E incluso entonces, esperas que estemos solos? El resto de mis aliados regresarán en breve, llamó Kai Renxian. No tengas tan buena opinión de tu chusma. Lindy la sorprendió mirando hacia la niebla y no se perdió la forma en que la heredera le hizo un sutil gesto para que continuara su retirada. «¿Eso es un farol?», se burló la voz. «Conozco tu tipo. Tendrás al resto apagando los otros incendios mientras vienes y te ocupas de este. Noble de tu parte, tal vez, pero bastante tonto de todos modos». Lindy frunció el ceño ante el bosque, no había podido entender bien a sus oponentes en las prisas. Había al menos 2 arqueros y el partidario que ella había percibido, así como un par de tipos cuerpo a cuerpo, pero todos parecían concentrados en la velocidad. Sensible para los asaltantes. Ella tampoco sabía casi nada sobre este tal Rensu, excepto que ciertamente lo iban a incluir en su lista. Ella realmente no sabía si Kai Renxian y Gan Wangli podrían manejarlos a todos. La heredera ya mostraba signos de estar herida, y tenía la sensación de que Gan Wangli fanfarronearía en voz alta incluso a 1 centímetro de la muerte. En realidad, no tenía mucho apego al gobierno de la niña, pero no pudo evitar recordar las palabras anteriores de Bai Meisen y la forma familiar en que hablaba de la otra niña. Lindy se estaba dando cuenta de que su apoyo podía ser una forma poderosa de inclinar las peleas, pero su amiga estaba muy agotada y no había forma de que Heo Siulan se retirara si ella no lo hacía. Contacto. Forja del Destino. C93 Resurgimiento 6. Capítulo 93 Resurgimiento 6. Lindy miró a Kai Renxian, quien a pesar de sus heridas leves no mostró el más mínimo indicio de falta de confianza. No, en este caso, la heredera había indicado que debía continuar retirándose, y eso significaba que Kai Renxian tenía algo en mente. Ella no quería interferir en ello por algún coraje fuera de lugar y sin sentido. Llamó la atención de Heo Siulan y sacudió la cabeza en dirección a la plaza y la sala de conferencias, jugando todo el tiempo. Necesitaban ponerse en movimiento. Su amiga dudó solo un momento antes de asentir. «Sigue moviéndote», ella dijo con dureza, lo que provocó que los 2 chicos restantes se sacudieran levemente cuando ella llamó su atención, alejándola de la confrontación. «No hay razón para interceder aquí. Esto solo molestará a la dama». Lindy no extrañó la forma en que se apretó el puño enguantado de Siulan cuando dijo eso, pero era un tema que podían discutir cuando estuvieran a salvo.
Lindy lanzó una mirada más a la heredera flotante antes de girar sobre su talón y huir, dirigiéndose al pasillo. En esa última mirada, había vislumbrado una pequeña espada sostenida discretamente en la mano izquierda de Kai Renxian. A pesar de lo extraño, no volvió a mirar atrás. No le preocupaba. Corrieron a través de las losas de la plaza, ahora quemadas y rotas en varios lugares, pero en su mayoría libres de discípulos. Ninguno de los discípulos restantes intentó detener la veloz nube de niebla turbulenta. Más adelante, Lindy pudo ver a 4 discípulos de aspecto maltratado que llevaban la marca de Kai haciendo guardia en el camino principal, y los últimos heridos que había traído estaban siendo ayudados a ingresar a la sala de conferencias. Entonces el cielo floreció con resplandor detrás de ellos. Ella lo habría llamado un segundo sol, pero incluso en el día más caluroso que podía recordar, la luz del sol nunca había sido tan dura. No era ningún color y todos los colores a la vez, de alguna manera completamente sin calor incluso cuando borró todo el color de su vista y los vientos estridentes arrasaron la plaza, desgarrando su niebla y derribando a más de un discípulo sorprendido demasiado cerca del otro lado de donde habían venido. Hojas y flores de melocotón llovieron sobre la plaza, arrancadas de los jardines decorativos. Mirando hacia atrás, vio que cada árbol del bosquecillo de árboles del que habían emergido estaba despojado de sus hojas y de la mitad de sus ramas, y la corteza estaba blanqueada de un blanco intenso. Gang Wangli todavía se encontraba en el epicentro de la explosión, aparentemente ileso. Aunque su armadura brillaba con una luz incolora, Kai aún lo eclipsaba, con un foco resplandeciente que supervisaba los árboles rotos donde se encontraban sus perseguidores. Sin embargo, sus enemigos no fueron derrotados. Una niebla púrpura de aspecto nocivo explotó violentamente desde los árboles rotos y blanqueados, retorciéndose como una cosa viva mientras consumía a Gang Wangli, y al menos 3 sombras se difuminaron para atacarlo. Estaban casi en la sala de conferencias, se encontró señalando Lindy. No había más enemigos por delante y los aliados estaban cerca. Ni siquiera a esta distancia estaba del todo exenta de trucos. Su música se cortó cuando su flauta se desmaterializó y fue reemplazada por un elegante arco de trompa. Mientras su amiga y sus aliados restantes salían a toda velocidad de su niebla ahora estacionaria, ella retiró la cuerda, el tiempo parecía ralentizarse mientras el y del cielo avanzaba a través de sus canales, con chispas crepitando a lo largo de sus manos y brazos. Su nuevo brazalete ardía cuando su hilo alcanzaba, inundando sus cansadas extremidades de energía, y Lindy disparó. El primer disparo impactó en una de las sombras que rodeaban a Gang Wangli en un destello cegador, pero el segundo se fue fuera de su vista en la niebla, esquivado por el objetivo. El tercero y el cuarto explotaron en exhibiciones de brillantez, y ella creyó captar el sonido distante de un grito de dolor. Lindy no se quedó y atravesó las puertas de la sala de conferencias. Heo Xiulan estaba justo adentro, flanqueado por Fan Yu y el otro niño. No pudiste evitarlo, se arrastró, mirando con cautela la batalla a lo lejos. Tuve una oportunidad clara, señaló Lindy. Habría sido un desperdicio no hacerlo. Gu Xiaolong dejó escapar un sonido irritable pero no la interrogó más. Bueno, ¿hay algún plan sobre lo que haremos ahora?, ella preguntó, volviéndose para interrogar al chico corpulento que estaba en la puerta vistiendo una de las bandas de Kai. Lady Ka ha alquilado el uso de una sala de conferencias como lugar de recuperación, dijo el niño con una reverencia ligeramente rígida. Lindy pudo ver que él mismo estaba herido. Los demás que enviaste ya siguieron adelante. Lindy frunció el ceño. A ella no le gustaba la idea de simplemente quedarse al margen del resto de las peleas, pero estaba al borde del agotamiento de Li y realmente necesitaba dejar salir a Zengyi y consolarlo. Su alarma era aguda en su mente. Ah, Domnio Arling. Parpadeó y miró a su cuarto, el segundo reino temprano que se había quedado con ellos mientras los heridos habían sido enviados por delante. Ella sintió como si lo hubiera visto antes. Tal vez había estado en las lecciones del Elder Zhou. Gracias por sus esfuerzos, continuó con su mirada inquisitiva, inclinando apresuradamente la cabeza y juntando las manos frente a él. ¿Pero puedo seguir adelante? Hay alguien entre los heridos a quien me gustaría ver. Lindy parpadeó de nuevo. ¿Por qué preguntaba siquiera? Ella se rascó la mejilla. Ella supuso que de alguna manera había tomado el control. Está bien.
Puedes seguir adelante, ella no sabía su nombre. Wei Ai dijo con facilidad, aparentemente imperturbable. Si necesita algo en el futuro, no dude en preguntar. Hizo otra reverencia y luego se dio la vuelta, corriendo por el pasillo. Lindy negó con la cabeza y se volvió hacia Xulan, quien estaba teniendo una conversación murmurada y molesta con un Fanyu intimidado. Ella los dejó solos. En lugar de eso, se giró para preguntarle al niño que custodiaba la puerta. ¿Sabes dónde está Bai Mason? ¿Cómo está? El niño se movió nerviosamente bajo su mirada. La señorita Bai supervisaba la organización de las fuerzas en las zonas residenciales junto con Sir Swan, explicó. Ella gozaba de buena salud. Lindy dejó escapar un suspiro ante eso. Ella asintió agradeciéndole al niño y se giró para mirar hacia adentro. Keu Siolan llamó su atención y cayó a su lado con Fan Yu detrás, con la cabeza gacha. Después de eso descansaron un rato y pronto pareció que la batalla había llegado a su fin. La victoria es nuestra. La voz retumbante de Gan Wangli resonó en el aula cuando el joven entró, con los hombros encorvados para evitar que su cabeza raspara el techo. Todavía se estaba encogiendo hacia su altura normal. Fue una lucha dura y bien merecida. La voz de Kai Renxian ciertamente tenía un volumen más bajo, pero aún así logró transmitir igual de bien. La niña intervino detrás de Gan Wangli. Su vestido había vuelto a su estado normal y decente, y las marcas donde Lindy había visto sangre manchando la tela blanca no se veían por ningún lado. Solo el brillo ondulante de la tela carmesí extendida sobre su pecho contradecía la verdadera naturaleza del vestido. Lindy se unió a regañadientes a la ovación andrajosa que provenía de la multitud reunida. Todavía estaba preocupada por Mason y sus otros amigos, pero no iba a interrumpir a Kai en medio de su discurso de victoria. Entre sus propios esfuerzos, nuestras batallas y el apoyo de nuestros aliados, la señorita Bai, Sir Swan, Sir An y Sir Juan, los descontentos han sido expulsados a sus agujeros. La paz de White Cloud Mountain y el orden de la secta exterior que todos ustedes han luchado arduamente por apoyar no caerán este día, continuó la heredera con un toque de orgullo en su voz. Era difícil no infectarse con él. Aún así, la niña había resultado herida, le molestaba que Kai Renxian no mostrara señales de ello. Además, Kai Renxian continuó, y Lindy se sorprendió al descubrir que ella misma era la receptora directa de su mirada. Permítanme finalmente disipar los rumores sobre la señorita Lind en relación con los ataques a las discípulas. Había dudado en hacer acusaciones sin pruebas más sólidas, pero hoy ha quedado claro que el asunto fue un complot temprano del villano Yan Rensu para socavarnos y sembrar desconfianza. Me disgustaría mucho que siguieran difundiéndose rumores similares sobre un miembro destacado de mi consejo. Lindy se quedó atónito. Ella ni siquiera sabía realmente que todavía circulaban rumores. Realmente necesitaba prestar más atención a sus compañeros, ¿no? Incómodamente, hizo una reverencia, esperando estar adoptando la postura correcta. Muchas gracias, Lady K, se apresuró a salir. La niña asintió bruscamente y luego volvió a centrar su atención en el grupo en su conjunto. El botín de nuestra victoria, arrebatado a los derrotados, todavía se está contando. Os pido que tengáis paciencia y mañana tendréis vuestras recompensas por esta vuestra batalla. Por ahora, regresad a vuestras casas y descansad. Lindy tuvo que preguntarse cuán completa fue realmente su victoria, diga lo que diga Kai Renxian. La montaña era enorme y había muchos discípulos. Las fuerzas de Kai podrían controlar las áreas principales, pero... Los demás comenzaron a salir después de otra ovación furiosa, pero Lindy se quedó atrás y se abrió paso entre la multitud hasta donde estaba Gan Wangli. Gracias por tu ayuda allí, dijo Lindy. Dejó escapar una risa estruendosa, atrayendo algunas miradas pero poco más. Era curioso lo mucho que ser ruidoso y bullicioso podía llevar a que la gente lo ignorara. No piense en ello, señorita Ling, tus propios esfuerzos también fueron muy valientes. Difícilmente diría eso, Lindy dudó. Sin embargo, quería preguntar, ¿hay algo a lo que deba prestar atención en mi camino a casa, y sabéis dónde está Bai Mason? Que yo sepa, la señorita Bai está muy bien, respondió más en voz baja. Su casa está segura, pero creo que la señorita Bai puede tener algunos asuntos de los que hablar con usted. Ella entendió lo que quería decir, como él había entendido lo que quería decir.
Los cultivadores tenían oídos agudos, era mejor discutir esas cosas en privacidad. La zona residencial era un desastre, si es que se estaba limpiando rápidamente. La mansión que St. Malo había reclamado durante la primera mitad del año parecía haber sufrido los peores daños, siendo poco más que un naufragio humeante y roto. El resto de los daños fueron más superficiales. Su casa tenía algunas ventanas rotas y algunos agujeros en el techo y la pared exterior, pero no era nada que no pudiera repararse. Una vez que tuvo la oportunidad de finalmente hablar con Mason esa noche, los acontecimientos se hicieron más claros. Salling había sido expulsada de la parte principal de la secta exterior, pero sería mejor decir que simplemente se había retirado. Swansea, que había estado supervisando el confinamiento de Kang Xiao, se sintió abrumado por la combinación de San Lilin y Ji-rong, y Kang Xiao se escapó. A partir de ahí las cosas se fueron complicando. El subordinado de San Lufeng aparentemente había estado escabulléndose para reunir a los disidentes, y todos se habían levantado a la vez, algunos dentro de las filas de Kai. La intención de Kai había sido utilizar a Fu Xian para descubrir esos traidores, pero simplemente no había habido tiempo suficiente para hacer todo antes de este segundo levantamiento. El ataque se vio agravado por el hecho de que St. Malo había convencido a una fracción saludable de los discípulos mayores para que programaran sus propios intentos de venganza para que coincidieran con los de ella. Al final, Kai todavía controlaba las residencias de primer año y varias otras áreas clave, pero el equilibrio era tenue. San Lilin y sus aliados estaban escondidos en algún lugar de la montaña, conspirando, y la confianza de los discípulos mayores se había visto reforzada por las pequeñas victorias que habían obtenido al otro lado de la montaña. Las líneas de batalla habían sido trazadas. Dentro y fuera. La aguja se hundió en la carne de su antebrazo, cerrando el borde lloroso de la herida con un hilo brillante de incoloro. La sangre que parpadeaba con luz fosforescente brillaba como joya sobre la mesa de abajo. Kai Renxian estaba en silencio y quieta, salvo por el movimiento casi mecánico de su otra mano mientras reparaba su herida autoinfligida. La madre había grabado la lección en sus huesos. La perfección era, como siempre, un requisito previo. Las cicatrices y las imperfecciones eran inaceptables y ella no tenía la habilidad de hilar carne nueva al por mayor como lo hacía mamá. Entonces ella cosió, juntando un poco más la carne desgarrada de la herida maldita con cada movimiento preciso. Esta fue su penitencia por permitir que las cosas crecieran tan fuera de control. Por no anticipar el complot de la princesa roja. Por necesitar alguna técnica de desesperación. No, eso no estaba bien, supuso ella. Este fue el castigo por no estar suficientemente preparado. Que St. Malo regresaría y provocaría caos era una conclusión inevitable. Sus subordinados declararon su victoria afuera ahora, pero ella lo sabía mejor. En verdad, ella no había sido derrotada, pero St. Malo le había ensangrentado la nariz. Aunque la princesa no fue lo suficientemente tonta como para enfrentarse a sus fuerzas nuevamente de manera directa, esto había sido, en el mejor de los casos, un empate. Su trono se mantuvo, pero los bandidos vagaban por la misma frontera. ¿Qué pensaría mamá? A principios de año, su madre le había encomendado la tarea de unir la normalmente caótica y fraccionada secta exterior en un pseudo-gobierno funcional con recursos y conexiones limitados. Se trataba de una actuación teatral, algo similar a lo que madre se había visto obligada a lograr en su ascenso al asiento ducal, aunque en una escala mucho menor e intrascendente. El fracaso fue. Dedos fríos, más duros que el diamante, se clavaron en sus pequeños hombros, casi sacando sangre, y ella tembló. El terrible e inhumano resplandor de los ojos de la madre hizo que su corazón se atascara en su pecho. De sus labios caían disculpas balbuceantes, pero no había piedad, solo las consecuencias del fracaso. Inaceptable. Kai Renxian dejó escapar una suave respiración mientras terminaba su trabajo, dejando a un lado la aguja para un delicado par de tijeras mientras terminaba la costura. Con el hilo de madre, la herida desaparecería por la mañana y no quedaría ninguna marca. Lo peor se evitó. Fue inmensamente frustrante, reflexionó, mientras comenzaba a limpiar y guardar sus herramientas. La intriga no era su fuerte, ella lo sabía. Hubo muy poca conspiración en la corte de la madre porque la madre lo sabía. Ella siempre lo supo, y los hombres y mujeres que se instalaron en su corte y se inclinaron,
rasparon y bailaron para diversión de su madre, sabían que ella lo sabía. Eran meros títeres de mano para los señores del condado, portavoces y aduladores que sabían poco de valor. Los señores habían tomado bien las lecciones del ascenso de la madre. Los Chu habían sido su primer ejemplo. Su negativa a aceptar el nuevo orden y la restricción de sus derechos terminaron con la eliminación de todos excepto de su generación más joven, cuyos ancianos habían sido lisiados. Esto le trajo problemas ahora, si las palabras de Bai Meissen fueran ciertas. Ella había pensado que el nombre le resultaba familiar cuando Fu Xiang la mencionó, pero solo más tarde lo comparó con esos Chu, esos restos andrajosos reducidos a soldados comunes, dejados con vida como ejemplo para los otros vasallos de madre. Sin embargo, parecía que eso cambiaría con este Chu Son. Habiendo alcanzado el tercer reino antes de los 17 años, los Chu ascenderían al nivel de baronía. Otro pequeño problema que, junto con los demás, se estaba convirtiendo rápidamente en una montaña. Su base de poder, al menos, estaba segura. El hijo de Xuan era un aliado sólido y pedía poco a cambio de sus servicios. Se trataba de una simple cuestión de política comercial, que probablemente no cambiaría, aunque ella había visto que sus ojos se detenían en ella de vez en cuando. Si él sentía atracción, eso solo lo vinculaba aún más a su misión. El niño Juan era una criatura sencilla, fácil de predecir y guiar. Su odiado enemigo estaba al otro lado de la división, y eso sería suficiente. Ella lo encontró desagradable, pero no estaba en condiciones de hacerlo saber. Jet. Si fuera necesario, podría prometerle alguna pequeña ayuda a su casa enferma. Después de todo, mamá le había otorgado un conjunto limitado de recursos para asegurar tales alianzas. De manera similar, la enemistad familiar de Bai Meissen con San Lilind la inspiraría a tomar medidas contra la facción San. El bloque oriental era más complicado. El niño An era más inteligente de lo que su indolente reputación habría indicado y tenía un fuerte grupo de partidarios. Kai Renxian se levantó de su asiento sin balancearse, a pesar del mareo que le producía alimentar con demasiada sangre a su espíritu de vestido, la Iming. La manga enrollada de su vestido se cayó, ocultando cualquier signo de su herida. El encalado se movía, la seda rozaba su piel mientras los ojos de su pecho se movían y un susurro de voces hambrientas susurraba en sus pensamientos. Aplastó la intrusión con la facilidad de una larga práctica y su vestido se quedó quieto. Cruzó su habitación poco iluminada y colocó el recipiente de madera de teca nuevamente en el estante, tomándose un momento para asegurarse de su ubicación exacta. Girando sobre su talón, extendió una mano y su sable vibró brevemente antes de volar hacia su mano. Ella no podía simplemente sentarse y pensar. Había un horario que cumplir. Tuvo una reunión con Fu Xian para revisar la inteligencia y planificar operaciones futuras. Necesitaría decir palabras de aliento a sus muchos partidarios menores mientras Wang Li comenzaba a entrenarlos, y luego tendría que concentrarse en su propio cultivo. Su físico rezagado la irritaba. Llegó a la puerta y la abrió, caminando a través del pasillo simétricamente perfecto que conducía desde sus aposentos hasta la sala de estar de su casa. Tendría que empezar a reacondicionar la mansión que San Valen había abandonado, si pudiera encontrar un momento y recursos para ello. Anteriormente lo había dejado en paz con la vana esperanza de que el bárbaro se calmara después de su castigo. Bai Meissen tenía razón en eso. Había sido una idea inútil buscar la reconciliación y decidió escuchar más atentamente los consejos de la niña sobre el asunto en el futuro. Adquirir la buena voluntad de la hija de Bai fue una ganancia inesperada. Ella no conocía los detalles de lo que había ocurrido para dejar a la niña tan angustiada, pero en cierto modo estaba agradecida por ello. Era notoriamente difícil lograr una alianza con los distantes y desconfiados Bai. Que pudiera adquirir una cercanía tentativa con alguien que simplemente tuviera un oído comprensivo y su hora de té a media tarde no era nada menos que una providencia enviada por el cielo. No tuvo nada que ver con que Bai Meissen fuera una compañera de conversación nada desagradable con quien pasar el té. La niña tenía una buena educación y conocimientos políticos, aunque carecía de la iniciativa para aprovecharlos. La alianza con Bai Meissen fue útil y lo será en el futuro si se mantiene. Mamá lo entendió y ella también. Una casa como la Bai no permanecería cerrada por mucho tiempo. Incluso en su punto más bajo, nadie, salvo la casa imperial, se había atrevido a hacer ningún movimiento directo. Por vilipendiados que pudieran ser, el poder era poder,
Y cualquiera que fuera el rumor que pudiera decir sobre el trato que los Bai daban a sus aliados, su medida de la chica pálida decía que recordaría bien a sus amigos. El amigo de Bai, Lindy, también se perfilaba rápidamente como muy valioso. Un talento plebeyo en rápido crecimiento era exactamente el tipo de cosa que Kai Renxiang estaba buscando, y su madre le había concedido permiso y autoridad especiales para reclutar en la secta. Ella tenía a Wang Li y él era un pilar de su facción, pero más apoyo era invaluable. Las limitaciones de la madre sobre sus recursos y conexiones disponibles probablemente continuarían después de su tiempo en la secta exterior, y Kai, como una casa relativamente nueva, no tenía aliados de larga data ni clanes de sirvientes personales a los que recurrir. La madre había elevado a los clanes Wang y Jia al estatus de condes mediante un patrocinio similar. Si el progreso de la niña continuaba, consideraría extender una oferta. También tendría el beneficio de ser un favor menor para Bai Meissen, dadas algunas de las preocupaciones que los Bai habían confiado con respecto a ofrecer vasallaje bajo su propia familia ducal. Cuando Kai Renxiang salió de su casa, planes, horarios, números y nombres fluyeron rápidamente a través de sus pensamientos, formando el orden de su futuro. Forja del destino. C94, Paz 1. Capítulo 94, Paz 1. Lindy se sentó en el techo de su casa. Tenía los ojos cerrados, pero su conciencia se extendió lejos de su cuerpo. Sintió las corrientes de luz de las estrellas, teñidas de plata por el poder de la luna, fluyendo desde la bóveda del cielo, y mientras respiraba, las atrajo y las tejió cuidadosamente en su propio y, circulando y comprimiéndose hasta que las energías estelares fueron indistinguibles de las suyas. Su dantiano pulsaba como un corazón, volviéndose infinitesimalmente más denso con cada ciclo. Todas las preocupaciones del día anterior se desvanecieron de su mente mientras bebía a la luz de las estrellas y continuaba trabajando para dominar la tercera fase de su arte de cultivo, la ceremonia de las 8 fases. El caos de la tarde tuvo el beneficio de dejar la noche pacífica por necesidad, y Lindy aprovechó. Mientras caía a meditar en el techo de la casa que compartía con Meissen, Lindy permitió que sus preocupaciones desaparecieran. Los pequeños dolores del día de combate y esfuerzo se desvanecieron a continuación, y pronto, solo quedó la paz de su respiración uniforme y rítmica y el ciclo lento de su agotado a través de su dantian y sus canales. Exhaló y abrió aún más sus meridianos, bebiendo los tenues hilos del estelar y lunar que descendía del cielo nocturno como una lluvia lenta y perezosa. Sui se recuperó primero y pronto las energías frías fluyeron hacia afuera desde sus canales, sumergiéndose en carne y huesos. Lentamente, Lindy comenzó a trabajar en el siguiente paso, cambiando el patrón de su respiración a medida que comenzaba a ciclar Sui en el patrón complejo exigido por el siguiente paso, una red óctuple de energía que fluía desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de sus dedos. Esta vez, el patrón no se rompió ni vaciló. Ella montó en bicicleta Sui una y otra vez, bebiendo nueva energía del cielo nocturno todo el tiempo. Pasaron 8 veces 8 ciclos, y la siguiente vez que respiró, el mundo había desaparecido. Lindy se encontró sentada sobre el agua en el centro de una brillante piscina negra envuelta por la niebla. Lo único visible para sus ojos eran 7 reflejos brillantes en el agua y un único vacío circular de luz que de alguna manera sobresalía incluso en la oscuridad. Sus pensamientos se desviaron lentamente, borrosos por la meditación profunda, pero pudo reconocer esto como lo que era. Se sintió similar a mirar dentro del tobogán de Jade. Se trataba de una construcción de su propia mente, una traducción del concepto en imagen para que ella la comprendiera. Curiosamente, Lindy extendió la mano, rozando con los dedos el agua sobre la media luna menguante que representaba la luna sonriente. El agua se agitó y una suave risa resonó en sus pensamientos. Movimiento y astucia, engaño y engaño desenfadado. Estas eran las características distintivas de la luna sonriente. Las imágenes brillaron sobre el agua, un niño sombreado por una niebla de color púrpura intenso, una habitación iluminada por espeluznantes linternas verdes, un libro y un trozo de jade. Lindy retiró la mano mientras sentía un tirón en Sui. De alguna manera, sabía que si aguantaba demasiado tiempo, su camino estaría decidido. Ella empujó las otras imágenes una por una. Del vacío de la luna oculta, guardián y buscador de secretos, surgió la imagen de una caverna iluminada por un hongo bioluminiscente que crecía sobre los restos de una extraña puerta de basalto. De la creciente media luna de la luna sangrienta,
patrona de la retribución y de la sangre derramada en la noche, surgió la imagen de una marioneta con su rostro y el destello de un cuchillo cortando la sombra oscura moviendo sus hilos. Las otras fases rechazaron su toque, a excepción de la luna guía. La brillante luna llena que representaba a la guía y protectora aceptó su toque, dándole una imagen de una mano dibujando cuidadosamente las complejas líneas de los personajes de la formación. La imagen cambió y se encontró mirando la expresión seria de Swansea. Parecía que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía sentir que no podría dominar más la ceremonia hasta que eligiera una de las fases lunares y realizara la tarea ofrecida. Sin embargo, no parecía definitivo. Ella no estaría atrapada en un solo camino. La luna era un cambio y ella se vería cultivando bajo la mirada de más de una hermana al final de la ceremonia. ¿Pero en realidad había otra opción? Lindy hundió sus manos a través del reflejo de la media luna menguante y las imágenes inundaron su mente. Pronto se despertó, mirando los tenues colores del amanecer, elevándose hacia el cielo. Gran parte del día siguiente lo pasó en Sengi, buscando núcleos menores para comer y compensar el caos de ayer y calmar sus nervios. Su espíritu estaba nervioso, y la alarma sonaba en sus pensamientos ante cada ruido fuerte o movimiento repentino en el mundo que los rodeaba. Él se aferró obstinadamente a su hombro en lugar de deambular mientras ella limpiaba sus presas. También había empezado a exhalar cenizas sobrecalentadas ante cosas que lo sorprendían, lo cual era un poco peligroso pero también divertido cuando lo dejaba cantando triunfalmente sobre un ratón de campo muerto, solo para que su otra cabeza le robara la presa. Lindy vigilaba con cautela a sus compañeros discípulos cuando los veía. Había una atmósfera tensa en la montaña, como un dique al borde de estallar. Era solo cuestión de tiempo hasta que comenzaran de nuevo las escaramuzas entre las dos facciones. Sin embargo, Kai Renxian no se quedó de brazos cruzados. Kai había reducido el alcance de su aplicación de la ley, y quienes llevaban su brazalete ahora viajaban en grupos de 4 en lugar de 2. Lindy también vio muchas sesiones duras de entrenamiento grupal y perforación en todas las áreas controladas por Kai. Kai Renxian estaba presionando a sus reclutas para que se fortalecieran rápidamente y reforzaran el número de ejecutores mediante ofertas de medicamentos y capacitación. No era su preocupación. La atención de Lindy se centró en prepararse para recibir a Siulan por la noche, ya que había invitado a la niña a relajarse un poco después de una semana estresante. Sintió la necesidad aún más profundamente dado lo agotada que parecía la otra niña el día anterior. Lindy nunca había recibido invitados antes, por lo que sus esfuerzos fueron en su mayoría conjeturas, aparte de la obvia necesidad de reunir una verdadera montaña de dulces y otros alimentos ligeros para que los comieran durante toda la noche. Ella disfrutaba de pequeños lujos como ese, y Siulan tenía más que un gusto por lo dulce. La tarde llegó bastante rápido y Lindy se ocupó de preparar té mientras esperaba que llegara Siulan. No tuvo que esperar demasiado tiempo ya que su amiga llegó puntualmente a tiempo. Intercambiaron un poco de charla informal mientras Lindy la guiaba a través de su casa hasta el porche con vista al jardín interno donde había preparado las cosas para ellos. Lindy había dejado a Sengi a su suerte en la parte arenosa del jardín con una gran cantidad de bocadillos propios, y Siulan liberó su propio espíritu para unirse a él en el pequeño recinto para evitar que el espíritu voluble se aburriera y se convirtiera en una distracción. Con sus necesidades de ánimo atendidas, los dos pudieron sentarse en la gruesa manta que Lindy había dispuesto y relajarse bajo el fresco cielo del atardecer. Entonces, ¿en qué has estado trabajando últimamente? Lindy preguntó mientras se apoyaba contra la pared, con un plato de pastel de arroz en rodajas apoyado en su mano. Heo Siulan tarareó para sí misma mientras se metía una cucharada de hielo aromatizado en la boca. Lindy se alegró de ver que la demacración en las mejillas de la niña no había empeorado. No extrañaba el entusiasmo con el que su amiga había profundizado en la comida presentada. Ejercitar y mejorar mi cuerpo, por supuesto. No sirve de nada quedarse atrás, declaró Siulan. Eso no puede ser todo, dijo Lindy, saboreando un poco del dulce pastel de arroz antes de volver a hablar. He estado trabajando para dominar aún más algunas de mis artes. Por supuesto que no, Siulan respondió irritable, lanzándole una mirada molesta. Sigo dominando el arte de cultivo de mi familia y también he comenzado a practicar nuestro arte de combate de mayor alcance. Lindy contuvo una mueca, ella no tenía intención de insultar. Eso suena interesante, dijo Lindy en cambio.
¿Qué clase de arte es ese? Xiolan la miró por un momento y soltó un resoplido, tomando otro bocado de dulce polvo de hielo. El arte de la lanza radiante es una de las artes fundamentales del GU. Se utiliza para derribar enemigos lejanos con rayos del cielo, dijo con orgullo. El arte completo no tiene parangón en Oriente. Nunca hubiera imaginado que usarías un arte celestial, reflexionó Lindy mientras terminaba de masticar otro bocado de su pastel de arroz. Extendió las piernas, dejando que sus pies descalzos colgaran sobre el borde del porche. Pensé que todas las artes de tu familia eran fuego. La otra niña resopló y apuntó con su cuchara a Lindy mientras hablaba. Mi familia no es tan sencilla como eso, dijo irritada. Luego miró hacia otro lado. Es un arte híbrido de cielo y fuego, murmuró. El padre envió el comprobante del novicio cuando le informé del espíritu que había atado. Lindy hizo un sonido de comprensión y miró hacia el recinto arenoso. Sengi avanzaba lentamente, levantando arena mientras perseguía al hada del fuego que revoloteaba, que colgaba un palo humeante de madera fragante fuera de su alcance. ¿Debería ella? No, ella podía sentir un eco de agitación a través de su vínculo, pero no era serio. Había cierta alegría en la escena. Espero que eso sea todo lo que envió, se quejó Lindy. No creas que he olvidado esa tontería de intentar ligar conmigo con algún primo. Xiolan dio un suspiro teatral. ¿Es realmente la idea tan repulsiva? Ella preguntó, dejando el recipiente terminado y agarrando un plato de sashima antes de llevarse a la boca uno de los pequeños cuadrados de masa frita y jarabe azucarado. Tu cercanía a Bai Meisen no alejará tales cosas para siempre. No necesito pensar en ese tipo de cosas, dijo Lindy obstinadamente, solo para estremecerse al ver que la expresión de su amiga se oscurecía. Bueno, más bien no quiero. Acabo de lograr que ese pervertido Juan Da se rinda. Xiolan bromeó en voz baja. Entiendo que no te gusta el chico, pero por lo que has dicho del encuentro, es probable que hayas llamado la atención de un potencial pretendiente de mayor rango. Lindy palideció un poco y le lanzó a Xiolan una mirada de pánico. Los Juan eran una casa antigua pero de nivel de conteo en declive según lo que había dicho Mason. C.E. Bueno, ¿por qué otra razón imaginas que el padre del niño interferiría en algo tan mezquino? Xiolan preguntó, señalando con una de las pequeñas brochetas de madera que habían sido clavadas en los cuadrados de sashima. Aunque no puedo decir quién sería. Hasta donde yo sé, no hay niños del clan Zen entre la secta ni se les daría su opinión sobre las sectas. ¿Alguien se ha acercado a usted últimamente? No, Lindy respondió, tratando de pensar en alguien que hubiera conocido recientemente y que pudiera haber mostrado tanto interés. No se me ocurrió nada. Dejemos eso de lado por el momento. Como quieras, dijo Xiolan. Sin embargo, no puedes evitar el tema para siempre. Papá me ordenará que te presente en algún momento. Puedo prometer que ninguno de mis primos es tan grosero como ese Juan. Tal vez debería pedirle a Mason que finja algo, se quejó Lindy. En realidad no era una idea seria, sobre todo tal como estaban las cosas, pero sería bueno mantener esas ideas lejos de la mente de todos. De todos modos, ¿y tú, cómo van las cosas con Anjian? ¿Qué estaba haciendo la semana pasada? En su prisa por cambiar de tema, Lindy saltó al primer pensamiento que le vino a la mente. La expresión de su amiga se agrió. Ha estado bastante ocupado, dijo irritada. Demasiado ocupado para mí o para Fan Yu. Descubrió un lugar de prueba. Me imagino que está recibiendo algún tipo de entrenamiento gracias a ello. Lindy reservó su plato para tomar un sorbo de su teaún tibio. Estoy seguro de que no quiso decir nada con eso. Tiene sentido llevar a la familia contigo, ¿verdad? Ella realmente no lo entendió, pero al ver a Anjian, supo que Anfang era el único en quien Anjian realmente parecía confiar adecuadamente. Por supuesto. Después de todo, no soy nada especial para él, simplemente soy un vasallo al que hay que dirigir, en ocasiones, con placer, dijo Xiolan con amargura. No creo que se sienta así, incluso si no. Se siente igual que tú, dijo Lindy torpemente. Os he visto a los dos juntos. ¿Sois amigos? No. No quiero ser amigos, espetó Xiolan. Lo quiero. ¿Me lo merezco no? Trabajó duro, más duro que nadie,
salvo quizás mi hermana, ¿y qué obtengo por ello? Encadenado a un tonto y a un patán. Fan Yu no es, Lindy suspiró. Ni siquiera pudo terminar esa defensa. Ella había pensado que ambos se llevaban mejor, pero el desdén de Xulan aparentemente todavía era fuerte. Estoy seguro de que puedes cambiar eso. Últimamente te has vuelto más fuerte rápidamente, ¿verdad? ¿Y de qué me servirá? El estado de ánimo de la otra chica cambió tan rápido como siempre mientras sus hombros se desplomaban. Qian me prometió que siempre estaría a su lado. Fue una promesa infantil, pero la creí, ¿está tan mal que quiero que me mire solo a mí? Me esforcé mucho por ahuyentar la basura risueña y vacía que su familia intentaba imponerle, y él siempre me lo agradeció. Lindy se encogió de hombros incómodamente. Yo, realmente no lo sé, ¿qué se dijo en este tipo de situaciones? Lindy no tenía idea. Aunque creo que deberías hablar con él. No deberías desperdiciar una amistad tan fácilmente. Xulan se envolvió los brazos alrededor de las rodillas. Fue él quien lo tiró. Dijo que nunca me había amado así. Como si nunca me hubiera mirado desde esa perspectiva. El mentiroso. Ella negó con la cabeza. No quiero más. Mirando hacia abajo, Lindy recogió su comida. El estado de ánimo había bajado rápidamente. No te diré qué hacer, finalmente dijo. Hay muchos chicos guapos por ahí, ¿verdad? Sigues diciéndomelo. Enfurruñarse no se convierte en una dama, añadió con falsa alegría. Xulan le lanzó una mirada poco divertida pero se enderezó. Al menos tienes razón en eso, ¿deberíamos entonces abandonar ambos esa conversación? Tienes tantos platos deliciosos aquí. Sería una pena dejarlos desperdiciados. Lindy suspiró aliviada. Los estados de ánimo volubles de Xulan habían cambiado a su favor por una vez. Aún así, estaba preocupada por su amiga. Pero al final los problemas de la niña no eran algo que pudiera cambiar. Solo podrían ser resueltos por las personas realmente involucradas. Todo lo que pudo hacer fue apoyar a Xulan mientras tomaba sus decisiones. Se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche hablando de cosas más ligeras y se separaron por la mañana. Era hora de planificar su entrenamiento de la próxima semana. Forja del Destino. C95, Paz 2. Capítulo 95, Paz 2. Sengi había crecido, y no solo físicamente. Cuando ella se acostó para dormir semanalmente, él todavía era lo suficientemente grande como para caber en sus manos. Cuando despertó y fue a buscarlo a su horno, encontró la entrada abierta y dos pares de ojos mucho más grandes mirándola. Ella todavía podía levantarlo cómodamente, e incluso sostenerlo en sus brazos, pero él medía casi medio metro de largo, ignorando su mitad serpentina. ¿Arreglar? Sorry. Sus pensamientos se estaban volviendo más ordenados, lo que le permitía traducir más fácilmente los significados en palabras. Ella podía sentir su timidez mientras él pateaba el suelo con sus garras rechonchas y la serpiente medio cuidadosamente evitaba sus ojos. Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que necesitara construirte una cama nueva. Lindy suspiró y sacudió la cabeza. Él también se había disparado hacia la mitad del primer reino, hasta donde sus sentidos podían ver, y estaba corriendo hacia el final. Parecía que su pequeño espíritu estaba llegando al final de su infancia. ¿Desayunó? Ella volvió a mirarlo para encontrarse con sus brillantes ojos verdes, y la esperanza brillaba en su rostro romo y con pico. ¿Casa? Se enfrentó a un segundo par de ojos, esta vez de color rojo intenso. Desayuno primero. Lindy se agachó y deslizó sus brazos debajo de su caparazón mientras lo levantaba. Estaba cálido al tacto y su caparazón se había vuelto más áspero, como la corteza nudosa y petrificada de un árbol. Vamos, entonces. Pero tendrás que empezar a ayudar, ¿sabes? Estás creciendo rápido. Ayuda a mamá. Come bien, dos voces coreadas juntas. Yi se acurrucó contra su pecho mientras él miraba con cautela por encima de su hombro, con la lengua bifurcada arrastrando ceniza mientras entraba y salía. Lindy casi pierde un paso. Hermana mayor, dijo rápidamente, agachándose para frotar su pico romo con su dedo. Hizo todo lo posible para transmitir sentimientos y palabras. Aún no soy tan vieja,
añadió ligeramente. Ojos verdes brillantes parpadearon confundidos hacia ella. Hermana mayor, casa ahora. El momento fue interrumpido por su otra cabeza, que la miró lastimeramente. Sí, no hay necesidad de estar impaciente, reprendió, incluso mientras sacaba un palo de madera de su bolsillo para calmar el retumbante vientre de Sengi. Tendría que empezar a cortar estos palitos más grandes con lo mucho que estaba creciendo. Ella extrañaría poder tenerlo montado en su hombro. Tal vez Kui podría enseñarle a Sengi su truco de ajuste de talla. Por ahora, era hora de preparar una comida saludable para su pequeño espíritu glotón. Una vez hecho esto e instalado, ella tendría que arreglar algo más para su ropa de cama. Luego, se dirigiría al respiradero para comenzar a trabajar en la refinación de la fortaleza de los 1000 anillos. Incluso en sus primeras etapas, había demostrado ser muy útil para reforzar a sus amigos y aliados, permitiendo al grupo romper la línea enemiga con un daño mínimo. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de que ese arte pudiera considerarse dominado. Recordó a Li Sujin cayendo al suelo en un montón y la sangre floreciendo sobre el vestido blanco de Mason. La próxima vez lo haría mejor. Lindy descendió la montaña para cazar y buscar alimento, conservando los núcleos y varias frutas y plantas que parecía disfrutar y vendiendo el resto por varias maderas infundidas espiritualmente e incluso más núcleos. Una vez que construyó una gran reserva, el principal desafío fue mantener a la pequeña serpiente tortuga hambrienta fuera de ella y resistir los poderes gemelos de ojos anchos y quejumbrosos combinados con súplicas infantiles cada vez más articuladas de golosinas. Pero ella se mantuvo firme. Ella solo le daba una cierta cantidad cada día. Si quería más, tenía que buscar comida él mismo. Bueno, ella se mantuvo firme en gran medida. Unas cuantas golosinas mientras él estaba sentado en su regazo cantando felizmente no le harían daño, ¿verdad? El día transcurrió borroso y no cultivó mucho hasta altas horas de la noche, cuando llegó el momento de reunirse con Mason para recibir más tiempo de entrenamiento. Lindy no había visto a la niña desde el día del regreso de St. Allen, y su conversación esa noche había sido rápida y utilitaria. Estaba feliz de ver a su amiga luciendo tan pálida y elegante como siempre mientras fluía a través de los movimientos de lo que Lindy reconoció como uno de los ejercicios de combate sin armas de su familia. Mason, buenas noches, saludó mientras salía del porche y se dirigía al sendero del jardín. Sengi caminaba a su lado, con sus pies romos y con garras rascando un poco la madera pulida. Me alegra ver que lo estás haciendo bien. ¿Has estado ocupado apuntalando las cosas por aquí? Lindy no estaba muy seguro de cuán profundamente involucrado estaba Mason con la heredera Kai en ese momento. Mason se giró para mirarla mientras se acercaba, bajando las manos de su posición combativa. Buenas noches, saludó, reconociendo a Lindy con un ligero gesto de asentimiento. He estado refinando ciertas partes subdesarrolladas de mi repertorio. Kui también ha necesitado algo de ayuda para aclimatarse a su nuevo estatus, continuó la niña pálida de manera uniforme, con sus ojos dorados moviéndose hacia el estanque del jardín. El estanque se onduló y, después de un momento, escamas de color verde esmeralda rompieron la superficie y Lindy se encontró bajo la mirada de otro par de ojos dorados. Kui también había crecido. La serpiente ahora era tan gruesa como un árbol joven y parecía como si pudiera tragarse un perro grande entero. ¿Qué problema, hermana Mason? No más entrenamiento hoy, no. Los ojos de Lindy captaron el movimiento del rabillo del ojo y, al otro lado del jardín, vio la cola de Kui deslizarse bajo la superficie del segundo estanque de la zona, completamente desconectado. Esa era una habilidad poderosa. Todo el mundo está creciendo muy rápido estos días, reflexionó Lindy. Eso me recuerda, ¿es ese truco tuyo de encogerte algo que cualquier espíritu puede hacer? Sengi también tuvo un pequeño crecimiento acelerado. Lindy se preguntó cuándo se había vuelto normal hablar con una serpiente lo suficientemente grande como para caber su cabeza en su boca. Kui movió la lengua 2 veces en silencio y, brevemente, Lindy se preguntó si la serpiente la ignoraría. Entonces Mason inclinó ligeramente la cabeza, mirando fijamente a su prima y la serpiente dejó escapar un suave silbido. El pequeño ladrón es demasiado joven. Él no tendrá el foco, Kui respondió con altivez, dándole a Sengi una mirada de desdén reptil. Él respondió escondiéndose detrás de sus piernas,
pero Lindy vio su media serpiente asomándose, emitiendo una sensación de asombro mientras miraba fijamente a la serpiente más grande. No es imposible, no, dijo Bai Meisen con franqueza. Muchas bestias espirituales pueden variar un poco su tamaño, aunque hay un límite. Una ligera sonrisa tocó sus labios mientras miraba a Kui. Ya no podrá jugar a la gargantilla, por ejemplo. No es justo, Kui se enfurruñó, incluso mientras se encogía y se deslizaba de la piscina, con escamas vibrantes que brillaban con la humedad. Cuando dejó de encogerse, Kui todavía medía más de 2 metros de largo. La hermana Meisen es cruel. Ella se quejó. Bueno, es bueno saberlo, decidió. ¿Pero cómo van las cosas afuera? He estado en el bosque hoy. Están sosteniendo, Meisen respondió simplemente, y fue un alivio verla hablar normalmente y sin dudarlo, encontrando los ojos de Lindy con solo una ligera pausa mientras cruzaba los brazos. Esa bárbara se está lamiendo las heridas, y si conozco a los de su especie, es probable que esté rearmando y entrenando a sus subordinados. Varios discípulos mayores de los territorios occidentales se han unido abiertamente a ella, al igual que Hi-Rong. Lindy frunció el ceño. Eso fue un problema en ciernes. Dudaba que San Malen estuviera satisfecha con simplemente tener su propia facción, incluso si su existencia en sí misma era un desaire a Kai Renxian tal como ella entendía las cosas. ¿Estamos haciendo algo al respecto?, ella preguntó, jugando con la punta de su trenza. Nos estamos reagrupando, respondió Bai Meisen, cambiando ligeramente su postura a una más combativa mientras su espada voladora se manifestaba en un destello sobre su hombro. Por ahora, empujamos nuestra propia fuerza. Me gustaría empezar, si a ti te da lo mismo. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Puedo respaldar eso. Lindy estuvo de acuerdo y adoptó su propia postura. Necesito ser más rápido yo mismo. Ella miró a Zengi, quien la miró con preocupación emanando de sus pensamientos. Está bien, Zengi. Mi amigo y yo vamos a jugar un poco, ¿de acuerdo? ¿Por qué no vas a buscar un regalo al cobertizo de leña? Miró a Meisen con incertidumbre, pero retrocedió y se dirigió hacia el macizo de flores en el que Kui había desaparecido. No es necesario hablar en voz alta para comunicarse con él, dijo Meisen mientras examinaba la postura de Lindy. Lo sé, pero todavía no soy muy bueno intentando proyectar pensamientos. Hablar es más fácil. Estoy trabajando en ello, dijo Lindy. Después de pensarlo un momento, invocó el arma de práctica con la que había estado trabajando y el pesado glaive se materializó en sus manos desde el interior de su anillo de almacenamiento. ¿Te importa si trabajo con esto? Quiero probar Sebo Crescent Stab con un conjunto de movimientos diferente. No me culpes por los golpes que sufres al hacerlo, Meisen lo permitió. Y no te olvides de practicar. La comunicación instantánea con la pareja es invaluable en la batalla. Lindy asintió y comenzaron a rodearse unos a otros. Luego, Bai Meisen se volvió borrosa. Una fina niebla se levantó a su paso y las extremidades de Lindy se disolvieron en sombras mientras se esforzaba por igualar la velocidad de la otra chica. Fue agradable, aparte del dolor punzante de la toxina menor que Meisen usaba para el larguero. Salvar y cultivar juntos era algo que todavía podían hacer sin incomodidad, y Lindy estaba contento por ello. Pero todo lo bueno llega a su fin y se separan mucho después de medianoche para volver a sus propias tareas. Zengi se había quedado dormido en su horno adaptado mientras entrenaban, por lo que Lindy se alejó sin ningún problema y regresó a los acantilados más altos que había empezado a utilizar para absorber la luz de las estrellas. Necesitaba meditar más para descifrar la nube de imágenes, sonidos y recuerdos que habían pasado por sus pensamientos cuando consideraba las tareas de las distintas fases de la luna. La extraña visión posterior al combate y sus acciones inmediatamente después la hicieron un poco cautelosa, pero ahora era más consciente de las debilidades del lunar que usaba. Ella no se permitiría volver a volverse tan errática. No tardó mucho en regresar a ese lugar dentro de sus pensamientos, la piscina oscura que reflejaba las fases de la luna. Esta vez, cuando buscó el reflejo de la luna sonriente, mantuvo la concentración y el torrente de sensaciones no la abrumó. Una risa suave y divertida resonó en sus oídos mientras su entorno giraba en un torbellino de luminiscencia plateada, y por un momento, sintió la sensación de manos frías y delicadas sobre sus hombros mientras visiones brillaban frente a sus ojos, impartiendo la búsqueda de la luna sonriente. La hoja de jade y el libro,
Un tomo grueso con una cubierta roja oscura y sin título, eran una pieza de poder y un conocimiento, el primero para ella y el segundo para compartir. La figura en la niebla se hizo más clara, revelando a un niño alto, delgado como un látigo, con ojos verdes oscuros parecidos a los de un gato que brillaban débilmente y que proyectaban una sombra encorvada y deforme. Ella no lo reconoció, pero su memoria giró y las palabras pronunciadas por el niño al que había amenazado salieron a la superficie. Jan Renzu. Su objetivo era el discípulo mayor de la secta exterior, aquel que Kai había dicho que era el creador de ese títere que intentó incriminarla. A continuación vinieron las visiones de linternas verdes fantasmales y una habitación subterránea. ¿La ubicación quizás? Aún no estaba claro. Lo que no quedó claro fue su objetivo. Ella debía robarle un comprobante de técnica y adquirirle el libro, o al menos el conocimiento que contenía. Ella debía revelar algo del libro, lo que le costaría mucho rostro. Sin embargo, lo que exactamente se revelaría permaneció oculto en su mente. Parecía que eso era todo lo que iba a conseguir. Las visiones se desvanecieron y fueron reemplazadas por el centelleo de estrellas en lo alto. Lindy permaneció sentada por un tiempo, considerando los escasos detalles de la tarea que le habían encomendado. Era apenas un esbozo de una tarea, tenía lo absolutamente esencial, pero nada más. Podía sentir que algo había cambiado sutilmente en los flujos practicados de sus energías internas. Mientras se deslizaba desde el alto acantilado, mezclándose con las sombras, sintió un pequeño goteo de que continuaba fluyendo hacia su dantian, solo para cesar cuando salió a la calle afuera de su casa. Volvió a caer en las sombras por capricho, siguió a otra chica invisible por un tiempo y con cada paso suave e inaudito, Sui iba en bicicleta, solo un poco más. Parecía que la luna sonriente ya le había dado una muestra de su bendición. Contacto.